instancia, no sé si existirá, coloco la pregunta también, de alguna instancia como de supervisión de casos. Así como que yo decía, uy, qué interesante sería poder tener una sistematicidad de traer y aprender desde ahí también, como con los distintos consultantes que uno tiene, ¿no? Pero con esta metodología. En eso voy, por ahora. Muy claro, Felipe. Súper bien. Sí vamos a tener supervisión de casos para tu tranquilidad y la nuestra. Siempre. Sí, sí. Gracias, Felipe. Charo tiene su manita por aquí alzada, Sí. levantada. Pues yo he estado muy interesada en los apuntes, repasándolos, he intentado aplicármelo a mí y sí, entonces no he llegado a hacerlo tanto como quisiera, pero pues sí lo he estado repasando, los veo que son muy prácticos para mi trabajo. Esta semana última y sobre todo esta semana última he tenido personas muy complicadas que se encontraban muy mal y me ha sorprendido porque pues ya llevo ahí más de un año y no había tenido casos así tan, de que la persona esté como tan al borde, ¿no? Tan desequilibrada y demás. Entonces, bueno, luego pienso, digo, bueno, pues yo también me estoy preparando más, pues a lo mejor soy más capaz de llevarlos, ¿no? Y luego yo he Claro. estado con muchísima ansiedad esta semana. Yo lo asocio a un problema que tengo con el vecino de allí, de Málaga, y entonces he estado como preparando una denuncia, así. Entonces, como yo soy más evitadora, soy más autotranquilizadora, creo, o protectora evitativa, sí. Entonces yo estaba con un miedo y miedo a a la reacción que puedan tener, a que vaya a peor. Y así, he estado la semana que no podía evitar la ansiedad, vaya, con mucha ansiedad. Ya estoy más tranquila y bueno, a ver las consecuencias y a ver qué pasa con eso. Pero me veía como un poco resentida, quizá un poco de amargura, diciendo, hay que ver qué vida que llevo, qué cosas que me pasan. Pero bueno, ya no estoy así. Pienso que igual ha sido esta semana nada más. Es el periodo de la pandemia nomás, pero está bien. Exacto. Claro. Vale, Gracias, gracias. Charo. Pues se te activó tu derrotada, pero pudiste como controlarla y modularla, ¿no? Pero es que todos así, todos estamos un poco ya cansados, fastidiados, ¿no? Y se intensifican las cosas, pero sí. No podemos hacer muchas cosas, no Ah, podemos ver a la gente. Es verdad. es muy bien. Pues Mm, gracias por contarnos. Gracias, Gracias. Charo. ¿Quién más quiere compartir? A ver, yo quisiera compartir un Por poco favor. también. Bueno, yo sí he estado utilizando las técnicas que he aprendido con ustedes, con la gente, eh, y bueno, también practicando un poco conmigo y estar en terapia. Ujú. Eh, entonces, a mí me ha dado muy buen resultado. Es tan diferente tratar con las técnicas que nos han mostrado, que me sorprende ver cómo rápidamente la gente reacciona o comprende más, se involucra más en lo que le está sucediendo. Yo utilicé mucho una técnica que aprendí que también es muy buena porque también se refiere al trabajo corporal, que es dibujar. El dibujo ayuda mucho también, pero Ah, no había visto los resultados como ahora, ¿no? wow. Este, Buenísimo.
Sí, también muchas técnicas que conozco, pero bueno, resultados con esto. La gente le gusta mucho, no tengo tantas personas, no tengo ahorita tantos clientes, pero les gusta mucho encontrar sus protectores, o sea, descubrir sus protectores. Es algo que también a mí me ha ayudado mucho y que conviene. Ahora, a veces me enfrento con cierta dificultad porque hay personas que quieren hablar mucho, o sea, que necesitan hablar y hablar. Y entonces no tengo tanto tiempo. Y yo quisiera preguntar esto, ¿no? ¿Qué se hace? Porque la gente necesita hablar, o sea, vamos a empezar a trabajar. Sí, pero espérame tantito porque necesito platicarte esto. Y tienen esa necesidad grande de hablar también. Entonces, pienso que se puede hacer una combinación. Como soy nueva en esto, a lo mejor un día que platiquen, porque si hay gente, y a mí me ha pasado también, a veces que yo quiero platicar nada más en la terapia, o sea, necesito como desahogarme. Y quisiera preguntarles a ustedes, que son los expertos, si conviene dejar hablar al cliente tanto o no. Gracias. Gracias, Irma. Pues lo dijiste muy claramente. A veces hay que permitir que descomprima. En este módulo especialmente vamos a trabajar eso, porque a veces nosotros queremos aplicarle nuestras técnicas a los consultantes y decimos, esta es la técnica, esto lo va a sacar de ahí. Y entonces, en pos de aplicar la técnica, no consideramos las necesidades de los clientes, de las personas. Entonces, aquí, a lo mejor si te dice, espérame, hoy te quiero contar, entonces solamente cuando empieces el trabajo, que decidan que va a hablar, entonces saber que a eso nos vamos a dedicar. Y entonces es poder decir, hoy tú necesitas hablar, vamos ahí. Eso es lo que yo diría, no sé. Sí, sí, no, coincido completamente. Y un poco hablando del vínculo, como que también tiene que ver con nuestro tipo de vínculo terapéutico. Por ejemplo, los evitativos ausentes, como yo, tendemos mucho más a lo técnico que a las historias. Y entonces nos desespera la gente que cuenta historias. Y me recuerdo una pequeña anécdota donde recién había aprendido MDR y estaba emocionadísimo y llegaba una clienta conmigo todos los días y todos los días le hacía MDR. Y recuerdo como a la sexta sesión me dijo, oye César, ¿tú crees que hoy no podríamos hacer esto de los dedos? Y le digo, sí, bueno, pero ¿por qué? Dice, es que me gustaría que me escucharas. Y dije, claro, claro. O sea, como estaba centrado en la técnica, ya lo vamos a hablar, ¿no? Y la teoría dice que como ambivalentes están más centrados en la historia y pueden llegar a perder la intervención, ¿no? Y entonces puede ser que se apasionan con el cliente y están con el cliente todo el tiempo y cuando se dan cuenta ya no intervinieron, ¿no? Entonces, exacto, ya no hay tiempo. Justo lo que tenemos que ir encontrando y lo que vamos a hablar mucho es este punto medio entre la sintonía y la intervención, pero sí, muchas veces necesitan hablar, solo hay que ver quién necesita hablar, si es un proceso de descompresión o si es un protector, ¿no? Exacto. Muy buen punto. Muy bien. Buenísimo. Gracias. Sí, Gracias, Irma. ¿Está gracias. Lucero por aquí? Lucerito, dale, por favor. Si abres tu micro. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya estoy en otro lugar. Ya estoy en su humilde casa ahora sí. Ya no estoy invadiendo otros espacios. Sí, estoy muy entusiasmada. Fíjate que después del mes pasado te comenté de manera privada que estaba pasando por una crisis bastante fuerte de ansiedad, estaba sumamente alterada mi tiroides, demasiado de verdad alterada, me valoró después, la semana siguiente a terminar el curso, me valoró el endocrino y me bajaron la dosis de medicamento, eso es muy bueno para mí, me bajaron la dosis de levotiroxina, bajó la molestia del estómago, bajó la ansiedad, mejoró el sueño. Entonces, a partir de la semana siguiente, gente me dice, oye, te siento
diferente. La gente que hablo por teléfono. Yo en este momento decidí, Sujei, no, no ser, no ver gente ahorita. Creo que esto, necesito sanar todo lo que estoy sanando aquí. Me hacía mucha falta como terapeuta. Entonces yo mismo decidí ahorita poner un alto, quizás todo este año, quizás hasta que yo esté lista para volver a ser acompañante de alguien. Pero de momento estoy sanando muchas heridas, estoy comprendiendo muchas cosas, están cambiando mi visión de la vida, de los acontecimientos de mi vida, y pues me siento muy contenta, muy, muy contenta. He bajado peso, me felicitó mi médico. Entonces, pues esto lo voy a ejercer solamente. De momento, solamente es un regalo para mí. Y muchas gracias. Bienvenidos a todos y aquí estamos puestos. Gracias, Lucerito, gracias. Oh, felicidades. No tengo manita, ahorita no tengo manita, no, mi hijo no me la sabe poner, así de que voy a estar levantando la mano así, ¿ok? Perfecto. Gracias. Bueno, acá sí tenemos otra manita, la de Patti. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, gusto verlos. Clase, menos mal que me escuchan. Yo iba a hacer otro coaching. Se pasó volando y tenía planes de practicar con los chicos de la clase y qué sé yo, qué sé cuánto. Al final no hice nada de eso, pero es que he estado con mucho trabajo en mi oficina, estamos bien ocupados. Y lo que sí he practicado con mis clientes, porque lo que yo hago son constelaciones, he practicado, o sea, voy introduciendo dependiendo del caso, ¿no? Si se amerita. He puesto, por ejemplo, lo del testigo silencioso, he hecho el perpetrador, hemos hablado de una familia tóxica, cosas así que yo antes nunca había hecho. Entonces, doy el espacio a la persona para que haga todo ese proceso, ¿no? Que es lo que aprendí con ustedes en el taller de trauma, del Trauma Lab, creo que era, ¿no? El número 2. Y bueno, muy bueno. La gente se queda, como que necesitaban esa parte, ¿no? He tenido clientes así que han tenido casos difíciles con la familia que ha sido muy abusiva, entonces se prestaba como para hacer eso, ¿no? Pero eso es todo lo que he estado haciendo y bueno, también soy una dieta muy sana a nivel celular y qué sé yo. Así que estoy bien ocupada también estoy todo el día en la cocina, pero he bajado de peso también. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Pati, gracias. Gracias, qué bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cómo está? ¿Cómo llega? ¿Qué ha pasado? Si ha practicado algo. Fabi Quintero. Sí, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Hola, Fabi. Gracias. Yo me encontré con dos casos en mi terapia que me dejaron un poco desarmada. Dos hombres muy punitivos, muy punitivos. De verdad, nunca, o sea, yo no había apreciado eso tan así. Dos hombres muy punitivos y un poco me sentí desarmada ante eso. Wow. Y sí, bueno, sí. Entonces, y por otro lado, haciendo como, organizando un poco lo que hemos, o lo que yo he venido entendiendo y trabajando acá en esta formación que agradezco mucho. Tengo una pareja en consulta y estábamos tratando el tema de una infidelidad cometida por el chico. Wow. Y fue de verdad milagroso. Yo decía esta mañana, Dios mío, ¿cómo yo puedo replicar eso que pasó? Wow. Fue de verdad una danza de milagros. Wow. Como poco a poco fueron 4 sesiones, ¿no?, que tuvimos a lo largo de este mes.
y cómo ellos fueron captando sus necesidades, sus momentos, sus razones, cómo fueron trabajando su yo compasivo, su self, cómo fueron aquietando otras voces, y cómo terminan la última sesión que les hablo de estas 4, cómo terminan escribiéndose una carta mutuamente, donde dicen la verdad, las verdaderas razones por las cuales se sintieron lastimados por ese hecho de la infidelidad. Fue súper bonito, pero fue más una sinfonía que se fue construyendo. Yo no pudiera ahorita decir paso 1, paso 2. Y bueno, no sé si saben, pero yo soy así como esquemática, pero fue súper, súper bonito. Entonces, bueno, esa es como la parte donde vi florecer el conocimiento. Sin embargo, con esta gente, con estos hombres punitivos, de verdad que tuve que luchar mucho con mis propios juicios, de verdad, incluso con mi propio dolor en consulta. Me acordaba de César que decía, yo me digo a mí mismo, vamos bien, vamos bien. Entonces, yo respiraba y decía, bueno, está bien, lo está sacando, lo está diciendo, eso está chévere, no sé qué, pero bueno, creo que me hará falta practicar más cómo manejar ese tipo de pacientes que la verdad me sorprende su nivel de impunidad, sobre todo hay uno que es papá, de negligencia hacia su hija, me sorprende mucho, la verdad, mucho. Y el otro es pareja, y la verdad me sorprende él fue criado con permiso a todo, y en ese permiso a todo tan permisivo, pues ha hecho cosas como abortar con su pareja 17 veces porque ese es su método anticonceptivo, o abusar, robar, falsificar, bueno, o sea, la verdad, nunca alguien había sido tan sincero conmigo. Wow. Pero sí, me quedé como, Dios mío. Y por supuesto me di cuenta como de su propio vacío de estar con él, de procesarse él, de mirarse él, y apenas yo le proponía un poquito, ya era como demasiado. Bueno, sí, ya. Entonces yo, bueno, respiraba y otra vez. Pero espero poder fortalecerme en esos casos. Gracias por escucharme. Gracias, Fabi. Y a mí lo que se me ocurre escuchándote es un poco lo que decimos con el estudio ACE, que las personas que tienen más conocimiento son aquellas que pueden reconocer más puntos 6. Entonces, diría, a mí me pasó y por eso lo traigo, porque diría que desde la visión clásica de las constelaciones tendemos a buscar el amor. Por lo menos a mí así aprendí, así me enseñaron. Entonces, tendía mucho a buscar esa, no justificación, pero sí más como la parte sistémica, esto a qué sirve al sistema, esto, este hombre que está llevando, etcétera. Pero con el conocimiento del estudio ACE, modos de afrontamiento, etcétera, un poco lo que hemos estado viendo, tienes otra manera de abordarlo. Entonces, lo que diría es que cuando tú dices, nadie se había confesado así conmigo, para mí el punto es que lograste una presencia impecable. Para que alguien pueda abrir lo que abrió de esa manera, tiene que ver con tu presencia, con el vínculo. Y eso por supuesto que nos asusta, porque entonces vienen y te dicen 17 abortos y tú dices, ¿cómo? Espérate, hay que darles lugar, y para él es su método anticonceptivo. Entonces, esto es lo que diría, que podamos darle espacio también a lo nuevo que está viniendo
para que se pueda ir integrando poco a poco y no te asustes. Eso es lo que digo. Y yo también me quedo pensando un poco estas variantes que vamos a ir tocando como al detalle ya conforme vayamos avanzando, porque es muy diferente tratar víctimas de violencia directa, o sea, gente que ha sufrido golpes, patadas, quemaduras, ofensas o abuso sexual, y gente que viene de la negligencia. Porque lo difícil de la negligencia es que justo lo que falta es orientación al niño, ¿no? Y entonces es muy interesante que cuando en el próximo módulo entremos a las estrategias, nos vamos a dar cuenta que no todos los niños necesitan amor. Hay niños que necesitan guía, ¿no? Y justo igual tenía un paciente esta semana que fue infiel con su pareja y le preguntaba qué sucedió en su familia y él decía que nada, que su mamá lo superadoraba y que era lo máximo y que su mamá le permitía hacer todo y ese es justo el problema. Y creo que asombra cuando vemos este tipo de personas que están empachadas, como sobrecargadas de permisividad y donde la intervención paradójicamente no es como que liberen el dolor de los golpes, sino es que fortalezcan un yo que les diga que no todo es posible en cuanto a lastimar a otros, ¿no? Pero son variables que ya que también son interesantes de explorar, ¿no? Exacto. Muy bien. Súper Gracias. bueno. Aquí ¿Vamos está Pau, con más? amiga. Sí. Dale, Pau, por favor. Y vamos cerrando. ¿Puedes activar tu micro? Hola, las saludo a todas. Hola. Y a ti, César, también. Lo que me gustaría compartir, bueno, ¿qué ha pasado entre la última vez? Pasó esto, que estoy con un dedito ahí, Ay. la tablita, y necesita estar quieto un tiempo. Y ayer el miércoles estuve de cumpleaños y me vino a saludar de sorpresa mi hermana y mis dos hermanas. Y siempre que yo estaba en familia, había algo que, como una espinita, que siempre estaba, siempre estaba. Y me hacía estar pendiente de todos y de agradarle a todos. Y era así como, yo después lo fui analizando, era como, para que me quieran, para que me quieran. Y por primera vez no estaba esa espinita. Fue tremendo, porque era como no poder disfrutar hacia el 100, siempre había algo que faltaba y no estaba, entonces fue igual, dije, le tengo que cantar a César y a Sujei porque algo pasó en el camino y muy contenta con eso, así que fue un regalito de cumpleaños también. Y respecto a la clase anterior, tenía un caso de que cuando preguntaba y aparecían cosas en la niñez, no, mi mamá era muy cariñosa, era mi mamá muy presente, ¿no? Y ella tiene padres una mamá muy sobreprotectora. Y con lo que vimos la clase pasada y mirar qué se perdió esa niña por tener una mamá protectora, sobreprotectora, empezamos a mirar ahí también comentando con Blanquita, los tipos de padres, apareció el tema de que ella no tenía la experiencia del logro, porque al final todo lo decidía tu mamá y su mamá la protegía, entonces entré por ahí, ¡buah! Se abrió un mundo. Exacto, wow. Contenta con todo lo que estamos aprendiendo, muchas gracias, y gracias Blanquita, porque las conversaciones nos han servido un montón. Muy bien. Gracias, Pau. Bueno, vamos con Marisa y cerramos esta primera parte. Sí. Dale, Marisa Molina. Gracias. Marisa Molina, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, muchas gracias. Pues primero estoy muy contenta de estar en este módulo. Para mí me regresa, y lo voy a comentar, Sujei, a cuando venías a Monterrey, esperaba con ansias cada mes.
en aquel 2007, 2008, ya no me acuerdo qué tiempo. Entonces, volver a tener esta oportunidad, y también lo digo, la oportunidad de esta sesión, y me recuerda mucho también el evento de Acapulco, donde tanto César como Kay me acompañaron en un momento que fue súper importante, en un ejercicio tan chiquito, que desató después un acompañamiento que los dos hicieron. Y no sé, me remonta a muchas cosas. Estoy bastante conmovida. Como que al momento de empezar a hablar me he dado cuenta, y me pasó en otra situación, que algo te comenté por ahí en un mensaje, donde siento que tengo tantas cosas y al final digo lo que no era. Quiero decirles que ayer por la noche me desperté un poco incómoda, o bastante incómoda, como me costaba un poco reconocer por un detalle que sucedió con mis papás, y como que me costaba reconocer que cuidaba mucho lo que decía, porque si me equivocaba, o sea, al final podía ser mal utilizado. Entonces, pasó un detalle y le digo a mi esposo, ¿qué dijiste o qué hiciste? Entonces, pues me dice, no, pues esto fue lo que contesté para acompañar a tus papás, ayudarles en esto, otro. Entonces, como que en algo se falla, y es como, y no se falla, sino como que no se dice la palabra correcta o las cosas correctas, y entonces toda la responsabilidad es como volver a centrarse en mí. Y no saben lo significativo que fue la caidota de 20, como que me cuesta trabajo decir esto, porque eso significa que estoy diciendo algo no tan favorable sobre mi mamá. Wow. Entonces, es como también, si lo digo, es estarla traicionando. Y entonces sucede que mi estilo de crianza con mis hijos, también, o sea, si en algo siento como que pongo mano dura o soy exigente, o sea, me culpo mucho, y entonces fue ya por la palabra que no dije bien, por lo que no hice bien, y entonces se vuelve como volverme a enredar en algo. Es como sentir que estoy en una telaraña en donde, o sea, por un hilo, por una palabra, por algo no bien dicho, y aparentemente, aunque hay una intención buena, genuina, no hay algo malo, no hay una mala intención, ¿por qué se toma así? Y entonces, como que de verdad me desperté muy incómoda por eso, en la madrugada, y dije, es algo que me ha costado hasta nombrarlo, expresarlo. Y yo me quedé pensando, o sea, tengo mucho pendiente en dejar una huella en donde precisamente me vaya por el lado donde o pongo muchos límites, o por otro lado donde no pongo límites por ese miedo. No sé, es algo bien extraño también, hasta de, a ver, estoy yo también siendo así, ya dijiste esto y entonces ya ofendiste, o sea, sobre todo con mis hijos, no hacia mí, porque tanto no lo tomo como algo personal, yo solo les digo, mamá, me sentí triste por esto, sin embargo, sé que estás aprendiendo, o sea, no sé, o sea, no, sí doy esta pauta, sí me observo, y ellos mismos me dicen, sobre todo la chiquita, me dice, mamá, estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí, estás aprendiendo. Entonces, no sé, es algo que me movió muchísimo y se los quería compartir, y que hasta ahorita me siento con muchísima culpa por estarlo diciendo, o sea, es algo bien impresionante, o sea, como traicionando, no sé, o sea, de hecho, el hecho de hablar cualquier cosa mal de alguien, solo hecho de pensarlo, ya para mí es que estoy siendo una mala persona. Entonces es una cuestión bien fuerte. Y entonces eso es en ese sentido. Por otra parte, en lo profesional, había una persona que fue conmigo por tema de relación de pareja, donde en 4 años no habían tenido intimidad. Y me decía la persona, tú eres la última persona que vamos a ver de aquí, es divorcio. Y yo, eso es muy fuerte, que ya había ido con muchas personas, que al parecer él era muy mentiroso, no sé qué tantas cosas. Entonces, le dije, pues, si así lo decides, solo vamos a ver. O sea, dice, no, es que a todas les miente, a todas las terapeutas, hasta una ya lo corrió, o sea, que me estás mintiendo, no sé qué. Entonces empecé a verlo a él en lo individual, y empezó, pues obviamente, pues había visto a su padre quererse matar, y cosas por el estilo. Entonces,
Pues resulta que después de esos 4 años, pues se logró que pudieran tener intimidad. Entonces, obviamente ha sido un proceso, o sea, ella como que se quejaba de que pues no pasa nada, no pasa nada. Le dije, nada más yo te pido que el objetivo mío no es nada más que tengan intimidad. O sea, yo estoy viendo más allá de eso. Entonces, él no es un objeto, él es una persona. Y algo está pasando y algo seguro vivió. Entonces, obviamente, hay muchos elementos, vio a su papá que quiso matarse, le quitó la pistola y muchas cosas, ¿no? Muchos eventos que él pasó. Entonces, para mí, esta parte vincular, yo generalmente, la verdad, constelaciones, puedo decir que contadas veces lo he trabajado en grupo. Yo más en mi proceso en sesión 1 a 1. Es como me sentí más cómoda, no sé, fue mi forma que encontré y lo agradezco que tuve esa formación con ustedes desde lo individual. Y entonces, para mí fue, o sea, ella decía que no había pasado nada porque tuvieron una situación y yo le dije, pasó mucho para él. O sea, imagínate lo que significó haber logrado tener esto después de tanto tiempo, cuando él me decía, es que la amo, solo que no, o sea, cosas pasaban. Entonces, hay abuso de alcohol y muchas otras cosas. Entonces, yo les quería compartir eso porque para mí, pues ha sido pues una semilla también positiva también en el estilo de acompañamiento. Yo también, obviamente, ahorita como mamá dispongo de poco tiempo para consulta. He tenido que frenar de alguna forma en muchos sentidos. Entonces, todo lo estoy apostando a todos los temas sobre trauma. O sea, le quiero entrar de lleno en este año. O sea, dije, es mi año. Necesito pensar más en mí y en mi relación con mis padres. Con mis hijos, perdón. Gracias. Muchas gracias por compartir todo esto. Gracias. Ay, bueno, pues se mueven y se remueven un montón de cosas, ¿no? Y bueno, todavía nos faltan 3 módulos más. Bueno, y los otros 3 más que vienen. Entonces, pues vamos a entrarle a este módulo. Gracias a todas las personas que compartieron, cómo llegan, cómo están. Y esperemos que a lo largo del módulo puedan afianzarse todavía más los conceptos de lo que hemos venido revisando, porque en este módulo es donde los vamos a cruzar. Más bien los vamos a tejer, que eso es lo que queremos, justo que quede claro. Bien, pues entonces, el módulo de hoy se llama entrevista vincular. Y la entrevista vincular tiene 2 características básicas. Una está en lo sensorial y otro está en lo técnico. Eso es lo que vamos a revisar a lo largo de este fin de semana, porque, como bien saben, podemos enseñarles la técnica. La técnica, si la sigues al pie de la letra y no hay modo de afrontamiento, seguro que te va a funcionar. Cuenta con ello. Pero para este módulo, César y yo estuvimos trabajando mucho qué se requiere lograr, cuáles son los requisitos para que independientemente de la técnica que uses, tu intervención pueda ser efectiva. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar, ¿ok? Y justo vamos a partir de la técnica, que no es de donde nosotros partiríamos, pero nos encantaría empezar por ahí y para eso le pedimos a Lore que trabajen en grupos de 3 y hoy recibieron su manual, que ya tienen por ahí seguramente, donde les queremos preguntar, de acuerdo a lo que hemos venido revisando, ¿qué tipo de preguntas harían para detectar si ya hay sintonía vincular? Hablamos de presencia segura. ¿Qué tipo de preguntas harías para detectar los ACEs, modos parentales, modos de afrontamiento, modos infantiles, implicaciones transgeneracionales? Y aquí te pedimos igualmente que pienses en la diferenciación. Si es una exclusión desde la biología, ¿qué tipo de preguntas haces? Y si es una exclusión desde la alteración vincular. Entonces,
lo ideal es que vayan en grupos de 3 a responder estas preguntas. Y cuando vengan, ya les contamos qué vamos a hacer con eso. ¿Estamos claros hasta aquí? Es súper simple lo que van a hacer ahora. ¿Ok? Lore, Sí. ¿tú nos ayudas? ¿Y cuánto tiempo, Sujei? 30 minutos, Lore. Nos vemos en 30 minutos. Gracias, Lore. Ahora. ¿Sí? Listo. ¡Ay, buenísimo! Pues nos encantaría que nombraran. Bueno, creo que se pasmó, pero bueno, nos encantaría que nombraran de sus grupos una delegada que nos pueda platicar cómo les fue. ¿Vale? Y con esta... Nos fueran compartiendo. Exacto. Escuchar. Amiga, te escuchas muy cortada y como que tu imagen no se ve. Creo que ya se volvió a pararme. Hola, hola. Hola, Ya. hola. Pero ponle más de esta, a mí ya sabes que a mí me gusta con más. A mí, Pues le eché bastante. Chala. creo que ya se paró. Amiga. Perdonen, son problemas técnicos, Sí. pero bueno. Hola, hola. Les queríamos pedir de favor que de los grupos que hicieron elijan una persona que nos pueda platicar qué se les vino, qué pensamientos, qué cosas, qué reflexiones les vinieron en sus grupos y en base a eso empezar a trabajar. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, pues, o quizá con que tome la voz una del equipo y podemos ir complementando ahí. Entonces, quien quiera empezar, está perfecto. Quiero ver si puedo empezar. Sí, por favor. En el último momento tratamos de ponernos de acuerdo para ver quién hablaba. Gracias, Sara. Qué bueno. Gracias. Y no supimos quién, pero bueno, yo ya empiezo y ojalá que me sigan Pau o Fabiola, que son las personas con las que compartí este ejercicio. Desde el inicio estuvimos así como que entre la línea de ¿es una entrevista para aplicársela a nuestros pacientes o clientes o es una serie de preguntas para nosotros mismos para ir explorando cómo vamos entrando a la sintonía vincular, cómo vamos detectando mayor información con las pacientes?
entre las dos caminos estuvimos, pero fue muy rico porque vemos claramente que desde la formación o los estilos de cada una de nosotras, sí, estamos ahorita como haciendo esa apertura para que a mí me vino así una analogía de decir, bueno, es que esto es como un caudal, una corriente de agua muy linda, que es la terapia vincular, y en esa corriente nos vamos las tres, cada quien con su estilo, porque fue padrísimo, cada quien decía las preguntas bien, muy desde su lugar, ahorita que las compañeras digan. Entonces, llegamos como que a ese punto, a mí se me imaginó ese caudal en donde la teoría vincular, la terapia vincular son esas aguas en donde ahorita todos los del grupo nos vamos sumergiendo, cada quien llega con su propio estilo, su enfoque, su herramienta, su preparación, etcétera, sus años, etcétera, y vamos como que ajustando, porque la verdad me costó mucho pensar en las preguntas que nos dejaron para este ejercicio. Eso es lo que yo ahorita les pudiera compartir. No sé si Pau y Fabiola quieren comentar algo más. Muy bien. Yo, coincidir con Sara en que nos costó mucho llevarlo a preguntas, como era la tarea. Entonces fue más como el ejercicio de repasar lo que uno hace y decir, yo pregunto esto, acá estoy preguntando sobre los modos de afrontamiento, pero nos costó hacer como mirar lo que hacemos y llevarlo a identificarlo a dónde poner cada pregunta de acuerdo a la tarea. Wow, muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que las dos lo explican perfecto y ya lo vamos a ir hablando. Como mucho de la labor terapéutica es algo sensorial, o sea, es algo que terminamos por sentir y que en realidad sabemos poco sobre el hacer, ¿no? Y Sujei y yo hemos hablado mucho que a veces nos desespera tener tantos libros y tantos cursos con información tan importante, pero terminar por tener un poco esta sensación de ay, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo lo aplico? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Porque es muy sensorial y creo que todo lo que los terapeutas nos terminamos por encontrar con estas dudas. O sea, cómo hacer una pregunta es casi que es contextual. O sea, es algo que se te ocurre en el momento y para ese cliente, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, cómo hay clientes que me motivan a ciertas preguntas y otros clientes que de plano descarto este tipo de preguntas, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo. César, gracias, creo que lo explicas perfecto lo que nos pasó. Muy bien, gracias Pau, gracias. Ya volvió Sujei por acá, ¿verdad? Muy bien. Listo, aquí estoy. Ya, amiga. Buenísimo. Ay, ya veo varias manitas por acá. Vamos con Marisa. Venga. Hola a todos. Hola, estuve con Paz y con Mónica. Y de la primera pregunta, ¿cómo saber si ya hay sintonía vincular? Nos pareció que es como súper importante estar atentos al lenguaje corporal, como también a esta parte sensorial. Y como preguntas propiamente tal, pensamos que desde la acogida, desde el preguntarle cómo se siente o cuál es su motivo de consulta, qué vino. También pensamos en cuál es la expectativa que tienen y poder también nosotros como encuadrarnos en eso, en poder estar como sintonizados entre lo que podemos ofrecer y lo que necesita la otra persona de nosotros. Entonces, nos parecía que preguntar por la expectativa también era importante. Poder saber si antes había estado en terapia y qué cosas habían pasado en esa terapia, o si la había dejado, o si la había terminado, si se la habían dado de alta o había abandonado la terapia, que también eso nos podía dar. En general pensamos que era importante estar atentos a tratar de detectar el estilo de vínculo del cliente. Y como desde ahí también poder ir entendiendo cuáles eran sus dinámicas y qué cosas podía necesitar de nosotros, o cómo podíamos, o qué cosas tendríamos que nosotros tratar de ofrecer distinto. Identificando un poco el estilo vincular del cliente.
Y lo otro que también pensamos era que nos podía orientar si había sintonía en preguntar cómo se van al terminar la sesión. Eso como en relación a la primera pregunta. Y de la segunda pregunta con respecto a las experiencias adversas, más allá del cuestionario, era como difícil decir así, ya le voy a pasar el cuestionario y le hago todas las preguntas de una vez, como que era un poco extraño. Entonces pensamos que también es como bien contextual, como dicen ustedes ahora, es que como un poco irlo abordando según cómo van apareciendo ciertos temas. Entonces pensamos en que una cosa que nos puede orientar sobre los puntos ACE es el motivo de consulta, por ejemplo. Y también muy importante estar haciendo como una aplicación súper activa y súper consciente, o sea, súper consciente de una escucha activa, de estar muy atenta a lo que dice, a cómo lo dice, a los cambios de tono, a los cambios, si hace la pausa, si suspiró después de decir algo, o sea, estar como muy atento a este tipo de información. Y entonces, claro, el motivo de consulta muchas veces ya nos puede dar algunas luces sobre experiencias adversas, también desde los síntomas. Por ejemplo, yo les comentaba que, no sé, me pasa que como trabajo harto con adolescentes, tengo muchos chicos que se han hecho autolesiones y eso ya, pues saber que tiene corte, me abre todo un espacio para pensar en maltrato, negligencia, en un montón de cosas, entonces como que ya desde ahí puedo empezar a preguntar un poco desde que han habido experiencias difíciles. Explorar también las voces tóxicas, como que al hacer la exploración de voces tóxicas y de dónde vienen, también empiezan a aparecer como con cierta facilidad la conexión a eventos adversos. Y también hacer preguntas con respecto al contexto familiar en la infancia, sobre la relación de los padres o si había violencia entre los padres, como que desde ahí también es más fácil ir siguiendo una cierta lógica de lo que pasa con los puntos ACE. Esas fueron nuestras conclusiones. Buenísimo, muy bien, Marisa, Sí, muchas súper gracias. bueno. Muy bien. Gracias. Listo, gracias. Fabiola Quintero. Hola. Hola. Bueno, nosotras en el cómo saber que hay sintonía vincular, si es un paciente que ya ha venido a nuestra consulta, que no es la primera vez, se siente incluso antes de la consulta, porque hay unos aspectos y algunos indicios que nos podrían demostrar esa sintonía. Estar pendiente de la hora, del link, de que ya hizo su tarea, de repente te escribe por WhatsApp, etc. Luego, al entrar, hay como una atmósfera de agrado. Esa sintonía también nosotros la vimos o la vemos en la escucha profunda, en el, ¿cómo se llama esto? En el trato implícito de que sus necesidades van a ser escuchadas en ese espacio. Estamos con mayor apertura, le permitimos ser. Una de las frases que tú, Sujei, has dicho mucho, que a mí me encanta, es todas las partes de ti son bienvenidas aquí, ¿no? Como que dejar eso muy, muy ahí, muy en la piel del paciente. Tener un lenguaje o estar pendiente del lenguaje corporal. Ojalá nuestro lenguaje corporal como terapeuta sea receptivo y el del paciente sea expresivo, que nos permita pues expresar dónde está y cómo está. Con la mirada, esa mirada que a veces la persona está contando, está hilando sus propias ideas y de repente vuelve y te mira, ¿no? Y entonces en ese momento que vuelve y te mira es importante que estés ahí con tu presencia, como, sí, estoy acá. Y la pausa, la empatía sensorial, eso nos pareció muy lindo y creo que no se me escapa ninguna otra. Con respecto a las preguntas de experiencias adversas de la infancia, proponíamos como unas actividades que háblame de eventos significativos de tu vida,
la elaboración de la línea de vida de los eventos psicotraumáticos en la parte de la infancia. Podríamos preguntarle qué recuerdas, cómo lo recuerdas, cómo consideras que fue tu infancia, cómo fue tu relación con tu mamá, con tu papá. Y hay una que hizo Marixa que le voy a pedir que me corrija si la digo mal, porque fue como, ¿cómo son tus relaciones actuales? Y cómo se parecen o no a la relación que tú tuviste con tus padres y que ellos tuvieron entre ellos. ¿Lo dije bien, Marixa? Gracias. Eso es lo que proponíamos en las experiencias adversas. ¿Perdón? No, como esta parte de explorar sus relaciones actuales y observar qué tanto se parece con las relaciones que tuvo ella con sus padres y entre los padres, cómo fue la relación, cómo está. Eso. Y así es Marixa lo dice mejor porque fue su idea. En los modos parentales, Marixa se acordó del test que ustedes nos hicieron, creo que en el módulo 2, pero bueno, no tenemos ese test, pero podría ser una herramienta. Y la experiencia que nos regaló César, discúlpame, no recuerdo el nombre de tu esposa, qué pena. La experiencia que nos regaló tu esposa. Gracias. Andrea. ¿Cómo? ¿Andrea? Andrea. Andrea. La experiencia que nos regaló Andrea puede ser una experiencia sensorial significativa donde al ir preguntando por cada uno de los momentos, así como lo hizo ella, podemos observar cuáles podrían ser esos modos parentales y que nos narrara momentos agradables y desagradables con sus cuidadores, papá o mamá. En los modos de afrontamiento, nosotros le propondríamos que nos contara una historia y que de esa historia nosotros vamos a fragmentar pequeños espacios de la historia para preguntarle quién habla en este fragmento. Ellos no nos los van a decir con el lenguaje técnico, porque las que estamos estudiando somos nosotros, pero sí ir diciendo, aquí habló un protector, aquí habló una víctima, aquí habló un derrotado, aquí habló, y así poder averiguar. En cuanto a los modos infantiles y a la última pregunta, no nos dio tiempo. Muy bien, Fabiola, excelente. Bien. Muchísimas gracias. Oye, vi en el chat que creo que Patri iba a comentar algo, o Charo. Perfecto. Sí, Sí, por favor. Un poco sobre lo que lo que habéis ido comentando, ¿no? Desde lo que es la presencia segura, nos ha costado un poco como definir preguntas concretas porque lo que vemos que es como más claro es esta sintonía que es más de lo que decíamos de lo sensorial, ¿no? De la presencia y cómo reacciona el paciente a la presencia que tú aportas, ¿no? Entonces, le hemos dado como más peso a lo sensorial y si tuviéramos que poner como preguntas más concretas, pues quizás al final de la sesión se puede hacer o preguntas genéricas de cómo te has sentido o más específicos si te has sentido seguro o qué es lo que ha hecho que te sintieras seguro, o sea, un poquito como para recoger la sesión. A nivel de el segundo punto, las ACE, retomo lo que ha dicho una compañera en lo de la línea de vida, ¿vale? Lo que, no recuerdo, de Fabiola, lo has dicho tú, ¿verdad? Me refería, este sería un punto, pero que bueno, que comentábamos que cada una tiene como su manera de hacer la entrevista. Charo explicaba que tenían como un protocolo de preguntas, entonces ahí es como las preguntas generales, ¿no? Y también comentábamos la opción de crear el genograma, que aquí también nos daría información. A nivel de los modos parentales, hemos definido como dos aspectos. Si me dejo algo, me apuntáis, me comentáis, Charo, Nancy, alguna cosa. Pero como preguntas más específicas de cómo era la relación con tu madre, pues de este tipo, cómo era la relación con tu padre, cómo se relacionaban entre ellos. Y también la opción de desde el motivo de consulta, detectar los introyectos y desde los introyectos como ir rebobinando hasta
encontrar esa voz de ¿y esto? ¿Quién te decía esto? Entonces es como de esta manera también ir encontrando los modos parentales. A nivel de los modos de afrontamiento, hablábamos un poco de cómo que ya sobre la marcha, cuando la persona te explica, ya se va viendo un poco cómo va afrontando cada situación, pero a modo de pregunta, pues tanto como cuáles son tus conflictos actuales, cómo te relacionas con ellos, o sea, cómo vas afrontando las cosas en tu día a día, y también hacerle referencia a cómo lo hacía de niño, y de esta manera nos da los modos de afrontamiento actuales, pero también nos da la información de los modos infantiles, porque ahí va como la pregunta doble. En general es cómo maneja los conflictos. Y a nivel del transgeneracional, la última parte hablábamos de la creación del genograma, y ahí ver las implicaciones y todo. Así, no sé si me he dejado alguna cosa, pero en general esto. Buenísimo, Patri. Muy bien. Súper bien. Gracias. Bien, pues tenemos a Felipe que quiere compartir algo. Sí, gracias. Yo, como para quizás no redundar, un par de cositas nomás, de cómo ir siguiendo el campo fenomenológico, y me percataba como en esto, o sea, conversábamos, por ejemplo, hay ciertas frases que de repente uno puede como capturar, y es como con algún ejercicio, por ejemplo, con la mariposa, trabajando con que la persona piense en esta frase que tiene un sentido desde el campo de conocimiento que uno trae, lo que uno sintoniza según el motivo de consulta, y la mariposa va permitiendo que se genere un despliegue donde aparecen los modos, las memorias, sin que nosotros tengamos que forzarlo tanto como en un protocolo de preguntas. Y claro, están estas preguntas muy buenas también de cuál es la peor parte, el momento más antiguo en que esto te ocurrió, pero esa pregunta tiene que ser muy hecha en sintonía. A veces uno se puede dar cuenta de algo, pero no es el momento de colocar, de mostrar, ni de intervenir. Y ese yo creo que es el arte de poder ir siguiendo, y por más que uno se dio cuenta, a lo mejor no es el instante, no es el timing. Quizás esos pequeños elementos colocar por ahora. Wow. Súper bien, Felipe. Muy bien. Gracias, Felipe. Tenemos a Mafe y cerramos esta parte, ¿no? Bueno, nosotras pusimos cómo saber que hay sintonía vincular. Pues también preguntarle que cómo se siente en relación a nuestra ubicación en el espacio, si quisiera que fuera más cerca o más lejos. ¿Qué te serviría que yo haga para que te sientas más cómodo o cómodo? Y ver pues las posturas corporales y pues todo lo que ya dijeron en los otros grupos. En el ACE, pues como partimos de preguntas generales a preguntas más específicas, como cómo fue tu infancia, cómo fue tu relación con papá y mamá, con quién vivías, quién te cuidaba, si pudieras volver a tu infancia, ¿qué cambiarías? Si hoy fueras tu papá o tu mamá, ¿qué harías diferente contigo? Si pudieras, si pudieras volver el tiempo atrás y pudieras cambiar algo de papá o mamá, ¿qué cambiarías? ¿Cómo fueron tus relaciones sociales cuando eras niño? Modos parentales, si hoy bueno, esa misma, si hoy fueras tu papá o mamá, ¿qué harías diferente contigo? Esa puede ser de los modos parentales. ¿Qué no te gusta de ti? ¿En dónde nació eso que no te gusta de ti? Cuando las cosas no van como tú quieres, ¿qué te dices a ti misma? Y en los modos de afrontamiento, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia especialmente significativa donde te hayas sentido triste, enojado o ansioso? ¿Y qué hiciste? Y cuando tienes alguna dificultad con alguien, ¿cómo la manejas? Y ya. Wow, buenísimo. Muy bueno. Me encantó.
Muy importantes, interesantes y profundas sus preguntas. Sugeriría, solo si les hace sentido, que incluso las pudiéramos, casi que lo repitas, y tienes razón, Patri. Eso quería decir, que si podrían poner en el chat las preguntas, porque las podremos seguir refinando incluso, ¿no? Hay muchas preguntas de las que dijeron que son súper importantes, que incluso se pueden agregar, integrar, ¿no? A lo que ya vienen haciendo. Completamente. Eso. Y bueno, a mí me gustaría mencionar algo respecto a cómo saber si hay sintonía vincular. ¿Ahí me escuchan? Sí, amigos. ¿Sí? Porque te veo tu cámara un poco... Ya. Ahora, sí. Esta pregunta me conecta con otra pregunta que le hicieron a Bessel. Estamos ahora empezando un grupo de supervisión con él. Y le preguntaron, ¿dónde está el límite, la frontera para los pacientes? Y su respuesta fue súper simple, pero que aplica también para saber si hay sintonía vincular. Y él dijo que esto era experiencial. ¿Sabes el límite del paciente y sabes si hay sintonía vincular? Por su tono de voz, por la rigidez o relajación que hay en su cuerpo, por su agitación corporal. Ahí sabes si ya te pasaste su límite o si está listo para un siguiente paso. Entonces, hay otra cosa que dijo, que me parece importante mencionar también, que es que en el momento en el que él ya no puede verse a sí mismo, nosotros ya pasamos el límite. Esto creo que es importante. Bueno, lo quería compartir. Buenísimo. Porque nuestro trabajo es experiencial. Exacto. Y mucho de lo que hablábamos Ojé y yo al crear el módulo es que lo experiencial es una situación muy particular en la que todos participamos cuando damos terapia. Cuando uno da terapia es como, es algo sensorial, ¿no? Más allá de lo técnico, más allá de si tienes cognitivo-conductual, gestalt o la terapia que sea, es una forma como sensorial de estar en esa presencia. Y mucho de lo que nos guía como terapeutas tiene que ver con la teoría del vínculo, basado en la teoría del vínculo, en cómo se vincula un niño seguro. Un niño seguro siempre tiene 3 cualidades base, que es curioso, tiene protesta y puede reintegrar. Y estas 3 cualidades son las que nos permiten justo estar en presencia del otro. O sea, cuando yo estoy en una sesión y me siento curioso, ¿no? Cuando algo no va bien, puedo protestar. Y después de que no fue bien, reintegrar y decir, a ver qué nos pasó, qué vivimos, qué sucedió. Entonces, estamos enfrente de algo, de algo seguro. Pero Sujei y yo nos hemos preguntado muchas veces cómo enseñar esto cuando es algo sensorial. Entonces, hemos estado pensando un poco justo esta propuesta que les queremos platicar ahora, ¿no? Sobre cómo hemos descubierto o cómo pensamos nosotros que se siente cuando estamos frente a diferentes partes del cliente. Entonces, no es algo que razones, ¿no? Es algo más bien como sensado, ¿no? Exacto. Entonces, siempre que estamos frente a un modo... Pero creo que Marisa tiene una pregunta. ¿Quieres preguntar, Marisa? Son las cualidades, César, decías, con las que se nota que estamos en un modo seguro de acompañamiento. ¿Es así lo que dijiste? Sí, exacto, sí. ¿No? O sea, cuando nosotros acompañamos de forma segura es porque estamos curiosos, porque podemos marcar lo que no nos gusta, o sea, protestamos, y podemos reintegrar. Es como nuestro eje del vínculo seguro, ¿no? Según las investigaciones, ¿no? Esto es muy difícil porque
la curiosidad, que pudiera parecer algo muy sencillo, es algo que nos abruma a muchos terapeutas, porque la curiosidad la curiosidad es la capacidad de entender al otro desde su subjetividad, ¿no? Los que tenemos vínculo ausente, por ejemplo, sustituimos la curiosidad por lo técnico, ¿no? Y entonces estamos pensando más qué técnica y qué estrategia aplicar, más que en conocer a la persona y estar curioso para él, ¿no? Y los ambivalentes estarían como más centrados en la historia más que en la persona, más que en el global de cómo intervenir, ¿no? Entonces, estas estrategias nos muestran cómo hacer. Entonces, partiendo desde el vínculo seguro, te queremos platicar cómo desde el vínculo seguro se siente estar frente a un cliente que activa diferentes facetas de él, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un cliente, ¿okay?, que empieza a activar, cuando el modo de afrontamiento, un modo de afrontamiento no es que te avise cuando llega, no es que te dice, ya llegué y ahora trátame así. Pero siempre, si tú estás curiosa y te sientes atorada en el tratamiento, es porque apareció un modo de afrontamiento. Creo que todas hemos tenido esta sensación, ¿no? De no estar pudiendo avanzar con el cliente, ¿no? De que le haces preguntas y las niega, o se muestra súper colaborativo, pero no encuentras carnita, no hay emoción, ¿no? Por más que colabora y te dice datos y te informa, no se conmueve, no llora, no muestra ninguna emoción, ¿no? Siempre que te sientas atorado o frustrado, es porque estás frente a un modo de afrontamiento, ¿no? Es algo sensorial, ¿no? ¿Tu amiga? Sí, no, buenísimo, buenísimo. Estoy pensando si regreso al encuentro YouTube, pero lo voy a dejar al final, si te parece. Entonces vamos con estos puntos de los que estás hablando, que es lo que es indispensable poder regular, manejar y contener. Entonces, si a ti como terapeuta, cuando estás trabajando en terapia, te viene la sensación de querer proteger a tu paciente de él mismo, estás ante una voz tóxica. ¿Ay, me escuchan? ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, lo que vemos con los modos críticos es que esas voces ya viven dentro de nosotros. Y cuando un paciente empieza a hablarse mal y tú sientes que lo tienes que proteger de él mismo, entonces te pedimos que regules esta intervención, porque lo importante es eliminar esa voz tóxica para que no tengas que protegerlo de él mismo, ¿no? Exacto. Y cuando estamos frente a un niño vulnerable, ¿no? Se activa esta sensación como puede haber dos, desde la parte más sana, como de sintonía, ¿no? Como de sentir pues, que está vulnerable, que necesita ayuda, que tu técnica está funcionando, o puede ser de lástima, ¿no? Como de hipercuidado. Y esto tiene como dos facetas. Cuando frente a ti hay un niño vulnerable, es importante que lo reparentalices, que lo cuides, que lo sostengas y lo apapaches, pero que recuerda que el trabajo más grande es hablarle al adulto saludable, a su yo, ¿no? Al self. Y que si solo te quedas cuidando al niño vulnerable, el self no se fortalece, el self no toma como conciencia. Entonces, siempre que estás frente a tu cliente... Y entonces... Sí, dime. No, tú, dale. Que siempre que estás frente a tu cliente y sientes esta lástima o esta sintonía, ¿no? Es como estar frente a este niño vulnerable. Sí, solo quisiera agregar que tenemos que tener cuidado de no victimizar a las personas con lo que vivieron. Y esto nos puede pasar mucho en los modos infantiles, porque hay historias terribles y entonces
si tiendes a victimizar a tu paciente, en vez de ayudarlo, entra en el circuito traumático, en este loop del que no puede salir. Sí. Y bueno, pues a lo que más aspiramos es a poder trabajar con el adulto saludable. Cuando estás frente a una persona que está en su self, en su yo integrado, que ha hecho lo necesario para ver por sí mismo, tienes la sensación de fluir. Albrecht Mark, que es un maestro de constelaciones de la vieja guardia, decía que cuando tú estás al lado de una persona que ha podido integrar todas sus partes, incluida su sombra, te da una sensación de relax. Cuando estás con los modos de afrontamiento, acuérdate que son hacia afuera y van a querer atacar. Entonces, generalmente cuando estamos cerca de alguien que tiene algún modo de afrontamiento activado, te da la sensación de incomodidad, como de agitación, como de crítica, decía Albert, como te da la sensación de que te espina, ¿no? Y cuando está el modo crítico activado, entonces la persona se lastima a sí misma y entonces ahí queremos ir a rescatarla. Entonces, lo que vimos César y yo en la preparación de este módulo es que cuando hagas la toma de tu historia, trates de sintonizar ante todo con el adulto saludable. Si no está el adulto saludable y te aparece un modo de afrontamiento, trata de regularlo. Acuérdate, negocia con él. Si te aparece una voz tóxica, elimínala. Porque las voces tóxicas hay que eliminarlas. ¿Y cómo se eliminan? Con hechos. Soy de lo peor. Cuéntame las cosas más maravillosas que has hecho en tu vida. ¿Okay? Hay que recordarle los logros que ha tenido. Y, por supuesto, cuidar al niño vulnerable, no de que te hagas cargo, sino que te vuelvas en ese momento la figura reparentalizadora que provee la contención, la atención suficiente para que vuelva a sentirse seguro. Porque algo muy importante es que necesitamos como terapeutas vinculares irnos entrenando de manera sensorial para detectar estas partes, ¿no? Es un entrenamiento sensorial. El aprender a detectar cómo soy yo cuando me siento atorado, ¿no? ¿Cómo soy yo cuando estoy sintiendo? Lo que queremos es que todas tus sesiones aprendas a sentirte que fluye, ¿eh? Y que si no fluye, aprendas a detectar que o es un modo de afrontamiento, o estás atascado, o está apareciendo algo que no está sintiendo. Más allá de cualquier técnica, existen muchísimas investigaciones que proponen sobre cuál es la psicoterapia más efectiva. Y los resultados son muy interesantes. Y es que no existe como tal una técnica efectiva, sino terapeutas efectivos. Y los terapeutas efectivos son aquellos que logran la sintonización con todas las partes del cliente. O sea, es un proceso de aprendizaje, pero cuando yo ya aprendo que mi cliente tiene cierto modo de afrontamiento, cierto niño vulnerable, cierta voz tóxica y su adulto saludable, ¿no? A veces es muy fácil y a veces nos va requiriendo tiempo, porque cada cliente va trayendo historias diferentes, pero lo que sí siempre está contigo es tu sensación. Tu sensación siempre es igual. Y en ese sentido es que no importa qué tipo de cliente pueda llegar, tu sensación es tu brújula, ¿no? Te pongo un ejemplo. Esta semana atendí por quinta o sexta vez a un hombre que es un ingeniero que está teniendo ataques de pánico. Y las 2 sesiones anteriores, mi sensación era que no podía sacarlo de ahí, como estaba muy frustrado, ¿no? Incluso cuando llegó esta última sesión,
yo me descubrí a mí mismo diciendo, ay, ya voy a tener la sesión, qué flojera, ¿no? Y quiero decir que me llevó 3 sesiones yo descubrir, decir, a ver qué me está pasando. Ah, claro, estoy frente a un modo de afrontamiento, ¿no? Y cada cliente te lleva a conocerte un poco más sensorialmente. Y dice, ah, claro, estoy frente a un modo de afrontamiento. Recuerdo que iniciamos la sesión y le empecé a decir, oye, Fer, te quiero contar cómo me siento, fíjate que luego te hago preguntas y noto que no me respondes tan claramente como quisiera. Y él volvió a este modo de afrontamiento donde dice, ah, bueno, oye, pero yo sigo sintiéndome mal y yo sí, ¿no? Y entonces la estrategia aquí fue pensar que este modo de afrontamiento no lo iba a poder nombrar. O sea, la técnica esta que les enseñamos de nombre, el modo de afrontamiento, no la iba a poder aplicar. Entonces se me ocurrió hablarle al adulto saludable, ¿no? Y decirle, oye, Fer, te pido favor que no entres ahí, ¿no? Ya me has contado muchas veces, ya hemos hablado muchas veces de esta sesión, de lo que te está pasando. Me gustaría ir un poco más allá. Cuéntame un poco de tu infancia, como me tuve que mostrar más firme, me descubrí más claro. Pero me llevó 3 sesiones descubrir que estaba ahí. Obviamente, lo que yo aspiro, César, es con el tiempo refinar más mi sensibilidad para descubrirla a la sesión 1, ¿no? Pero muchas veces no es tan obvio y con el tiempo nos vamos conociendo, ¿no? Hay clientes que hasta nos da gusto ver, que lo veo en la agenda y digo, ay, qué padre, ¿cómo le estará yendo? Y como que hasta dan ganas de verlo. Esa es la sensación que tendríamos que ir desarrollando, esa es la sensación buena, ¿no? Eso. Y bueno. ¿Quieres comentar algo sobre eso? ¿Puede? Sí, Marisa, por favor. Pues es que me lleva a esto a pensar que el acompañamiento es una manera de trascender el modo de acompañamiento. Es que me resonó mucho esto que ahorita comentaron los dos sobre el tema de las espinas y el tema como de poder tener esta sensación de ay, estoy un poco cansada de ver a esta persona. Entonces, trascender mi modo de acompañamiento es como ir más allá. Y algo que a mí me ha servido muchísimo es el nivel, o sea, estar en un nivel de igualdad de dignidad como seres humanos. Entonces, que a pesar de su dificultad que la otra persona pueda tener, pues quitarle las etiquetas a la otra persona y a mí como terapeuta también, o como persona que está acompañando. Y desde ahí entonces estoy en un nivel de igual, en un nivel de humano, y entonces desde ahí solo lo humano fluye. Muy, muy clara e importante tu aportación, Marisa, porque eso tiene que ver con el encuentro yo-tú. Hay una diferencia para quienes ya estuvieron en terapia individual y demás, o con Alma, han escuchado hablar de la relación yo-tú y la relación yo-esto. La relación yo-esto, para rápido, es la relación entre mi cliente y yo y la técnica, donde no me importa el cliente, sino aplicar la técnica. Esta es la relación yo-esto. La relación yo-tú justamente tiene que ver con haber logrado la relación desde lo humano, haber hecho contacto. Entonces decimos que la relación yo-tú es este binomio en el que podemos co-crear. Porque no es que yo soy la terapeuta fantástica, maravillosa y te voy a cambiar la vida. No, no hay manera, por favor. Eso se vuelve una trampa para nosotros como terapeutas. Si te la crees, ya valiste. Valiste en el sentido de que ya perdiste, ¿no? Tampoco podemos dejarle todo al cliente y decir, no, él solito va a poder. Es una danza, es un encuentro. Y este encuentro yo-tú posibilita, justo como decías, Marisa, mantenernos en dignidad las dos partes. Los dos vamos a crear el nosotros, este encuentro donde ese espacio es un espacio seguro, no para mi cliente nada más, también para mí. Es un espacio seguro para ambas partes. ¿No? ¿César?
Exacto. Y justo lo que aspiramos en este sentido es tener como, te lo digo muy teórico, pero te repito que es sensorial, ¿no? Que en el encuentro con una persona sean dos adultos saludables que se encuentran, ¿no? Tener los modos de afrontamiento regulados, las voces tóxicas neutralizadas, ¿no? Y, y el niño vulnerable reparentalizado, ¿no? Y obviamente no siempre es posible, no todas las sesiones, va a haber sesiones que le tengamos que invertir solo a escuchar al niño vulnerable. Y va a haber sesiones que le tengamos que invertir en conocer el modo de afrontamiento, ¿no? Y va a haber sesiones que le tengamos que invertir en acallar una voz tóxica. Y podrían parecer tratamientos laterales, pero en realidad es el tema que tenemos que trabajar. Te pongo un ejemplo. Llega a mi consulta un hombre que quiere dejar de fumar, pero todo el tiempo se muestra nervioso, está súper tenso, lo veo cómo se revuelve en la silla, le hago una pregunta y se bota con un montón de explicaciones al punto de perderse, ¿no? A veces le digo, oye, ¿y cómo fue tu infancia? Y se pierde y empieza a contarme que la semana pasada no pudo hacer un pago y se pierde, ¿no? Entonces, recuerdo que mi sensación era de no poder entrar con él, de no poder acceder a él, así que pensé que estaba frente a un modo de afrontamiento. ¿Okay? Y esa sesión le dije, ¿sabes? Noto que aparece un cuidador. Este cuidador es el que te tiene tan nervioso y por el que no podemos platicar. Trabajamos todo el cuidador, ¿no? Y le pusimos un nombre, ¿no? Que se llama el agradable, que siempre quiere agradar. Lo fuimos a conocer, lo desactivamos y en eso se nos fue la sesión. Y el cliente me preguntó al final de la sesión, me dice, ¿esto es lo que me pasa? ¿Por esto es que fumo? Y le dije, no, todavía ni siquiera hemos entrado al tema, ¿no? Pero si no desactivábamos este cuidador, no podemos avanzar en el tema, ni siquiera te puedo intervenir, ¿no? Tener claros estos puntos es como si fueras a operar a un cliente, pero antes de operarlo tienes que revisar que estos puntos están al menos neutros y conocidos. Obviamente no con todos pasa así. Hay clientes con los que a los 20 minutos sabes que lo puedes intervenir ya. Es una sensación. O sea, a los 20 minutos dices, ya, está listo, lo voy a intervenir, ¿no? No que tengas que conocer siempre estos modos para ver si aparecen. No, si aparecen, los tratas, ¿no? Aunque muchas veces algo difícil, como te decía, era que aparezca y muchos clientes dicen, ¿y me trataste? Esto, me han preguntado, ¿esto fue una constelación? Y le decía, sí, fue la porción de una constelación previa a la intervención. ¿Qué hubiera pasado con este hombre si yo le hago la constelación? Claro que se la podría haber hecho y claro que le hubiera hecho sentido algunas cosas y claro que hubiera sintonizado, pero su modo de afrontamiento no le hubiera permitido tomar a profundidad lo que estaba viviendo. Entonces, muchas veces podría parecer una pérdida de tiempo para sanar el tema, pero en realidad es lo que tenemos que empezar a sanar para poder acceder al punto. Y César y yo encontramos que si se logran estos pasos, después puedes aplicar cualquier técnica. Cualquier técnica va a ser efectiva, pero necesitas el encuentro vincular tú, regular los modos de afrontamiento, todo lo que ya te dijo César, tomar postura por el cliente, y tomar postura por el cliente aquí al eliminar las voces tóxicas es que tú le dejas saber que esta vez no estás solo y no vas a permitir eso, ese maltrato que se hace a sí mismo. Cuidar el modo infantil, pero especialmente quiero subrayar este último, que es permitir que el adulto saludable tome postura por sí mismo. Esto es algo súper complejo porque
No estamos acostumbrados ni al pensamiento crítico ni a la autonomía, aunque creemos que sí. Yo soy libre, soy independiente, yo me pago mis cuentas. Perdón, eso todavía no es ser autónomo. Y entonces a lo que aspiramos con este trabajo es a volvernos autónomos y seguir siendo parte de nuestro sistema, lo que llamamos la autonomía ecológica. Entonces, justo, repito, si estos requisitos se cubren, estos son, decimos, los pasos previos a cualquier técnica. Creemos soberbiamente que esto debería estar en todos los enfoques terapéuticos como un previo. Porque esto permite el encuentro yo-tú, y si hay encuentro yo-tú, lo que siga va a ser efectivo. Una de las estrategias que Sujei y yo proponemos con más ahínco, una de las intervenciones más poderosas es tomar postura a favor del cliente. Y podría parecer como súper subjetiva, pero en el contexto de lo que hemos hablado es muy importante. Mira, todos nuestros clientes vienen de infancias muy traumatizadas, donde, como vimos por las experiencias adversas de su infancia, vienen de ser maltratados, violentados, agredidos, negligenteados, ¿no? Y cuando nosotros vemos a estas partes y apostamos por el cliente, muchas veces el cliente no apuesta ni siquiera por él mismo. Es muy común en consulta encontrar clientes que te dicen, César, soy un tonto, y que tú le revires y le digas, no, no eres tonto, estás abrumado y desesperado. Y se te quede viendo raro y diciendo, no, sí soy tonto. Incluso esta intervención es quizá de las más importantes, en donde tenemos una postura firme y clara de apostar por el cliente, aunque el propio cliente no apueste por sí mismo, ¿no? Quizá es de las visiones más revolucionarias, ¿no? En donde por muchos años, en realidad, se interpretaba esto, o sea, se llevaban estos pensamientos a lo técnico, ¿no? Llegaba un cliente y te decía, soy un tonto, y tú le decías, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué crees que eres tonto? Pero aquí, desde lo relacional, tomamos postura por él. No, más allá de explorar lo que va a venir después, no, apostamos por él. Le decimos, no eres tonto, estás abrumado. Le decimos qué no es y qué sí está pasando de forma positiva con él. Entonces, te pongo un ejemplo. Llega una clienta y dice que vio cómo a su bebé se le cayó agua caliente y se quemó el brazo, ¿no? Y ella dice, es que soy una idiota. Le digo, mira, no eres idiota, ¿no? Tuviste un descuido y fue un accidente. Es una variante que podría parecer tonta e ingenua, pero en realidad es mostrarle que podemos afrontar las dificultades sin agredirnos, sin ser violentas con nosotras mismas. Eso. Súper, súper bien. Me gustaría retomar la pregunta de Marisa Villagrán, César, que Sí, dice, sí. ¿el adulto saludable puede ser identificado cuando el cliente logra hablar positivo de sí mismo? Diría que no, Marisa, porque mucha gente trata de hablarse bonito en términos de escaparse. Entonces, para mí, ese no es el símbolo del adulto saludable. El adulto saludable es el que puede reconocer la situación, el que incluso puede sentirse derrotado y decir, no lo puedo hacer, pero está basado en su fuerza y en pedir ayuda. O sea, cuando alguien pide ayuda, es muy probable que pueda estar en su adulto saludable. Entonces, no tiene que ver solamente con pensar positivamente sobre sí mismo, sino que puede tomar decisiones, que apuesta por sí mismo, que desde su principio de realidad le da validez a lo que está sucediendo. Eso es lo que diría. Claro, fíjense que desde lo vincular hemos intentado cambiar muchos conceptos, ¿no? Y uno de ellos es como el de si es bueno o malo. Casi siempre decimos, esto es bueno o esto es malo.
Y hemos cambiado bueno o malo por adaptativo o desadaptativo, que es un término, es como una concepción más biológica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan adaptativo o qué tan desadaptativo es? Entonces, es justo lo que decía Sujei, ¿no? Si yo veo que un cliente mío le acaban de dar un diagnóstico de cáncer, ¿qué podría esperar yo que sea adaptativo? Podría esperar que lo adaptativo sea que sienta tristeza, que sienta incertidumbre, que esté asustado, que esté confuso. Eso es lo adaptativo en un contexto así. ¿Qué podría ser desadaptativo? Que venga riéndose, que venga alegre y que venga diciendo que no pasa nada, que nada más venía a constelar porque quería verificar otra cosa, ¿no? Claro, o decir, yo como soy un ser de luz, me voy a sanar por eso. O sea, esto no tiene nada que ver. Exacto. Con el asunto. Estamos frente a un modo de afrontamiento. Exacto. ¿No? Entonces, es muy interesante esta visión de lo adaptativo y lo desadaptativo, porque es como si con curiosidad tuviéramos que comprender si esta circunstancia del cliente es adaptativa o desadaptativa, ¿no? Por ejemplo, si viene un cliente conmigo y me platica que acaba de graduarse, que le acaban de dar su título de doctor, ¿no? ¿Qué esperaría yo que fuera adaptativo? Que esté alegre, que esté pleno, que esté feliz, que sienta un logro. ¿Qué sería desadaptativo en un contexto así? Pues que esté deprimido, que no quiere ir a recibir su título, que piense que es un idiota y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, en este sentido, pertenecemos más al tipo de terapias que llamamos contextuales. O sea, no es que haya una cualidad, la cualidad del adulto saludable es que es adaptativo. O sea, el adulto saludable es el que puede responder de manera correcta, en la intensidad correcta y de la forma correcta a la situación correcta. Entonces, un adulto saludable, claro que lo vas a ver llorar, ¿no? Como llega un cliente y te dice, mi mamá se murió, ¿qué esperarías tú que sea adaptativo? Pues que esté triste, que la esté pasando mal, ¿no? ¿Qué sería desadaptativo? Que esté neutro, que lo veas indiferente, que digas, ah, por cierto, ¿no? Al final de la sesión, mi mamá murió, ¿no? Entonces, casi que es contextual en función a si es adaptativo o desadaptativo. Agregaría, César, aquí que tiene que ver mucho la congruencia en el adulto saludable, ¿no? Y basándonos en el principio de realidad, basándonos en lo que está sucediendo tal como está sucediendo, sin evadirlo, sin confrontarlo, pelearse con eso o sin derrotarse, hablando de modos de afrontamiento. Lo dices muy bien, porque muchas veces a mí me pasó al inicio que idealizaba al adulto saludable. O sea, como que me lo imaginaba una especie de Buda, más allá del bien y del mal, más allá de las emociones. Claro. Cuando en realidad el adulto saludable es el que transita el dolor, ¿no? Ahora que veo, amiga, tus ruedas que tienes detrás de ti, ¿no? Recuerdo una definición muy hermosa que daba Dan sobre el chamán, ¿no? Él decía que el chamán no era el que se mantenía en la fuerza, ¿no? En el poder de la rueda, sino que el chamán era el que sabía transitar toda la rueda, ¿no? Y como una pequeña metáfora, el adulto saludable no es el que se mantiene bien siempre. El adulto saludable es el que se permite todas las facetas de encuentro, pérdida y reencuentro en la dimensión y dignidad exactas, ¿no? Diría que sí, Marisa. Básicamente. Dice que sí es el que se maneja con elementos de apego seguro. Diría que sí, totalmente. Exacto. Sí. Muy, muy claro. Entonces, para cerrar esta primera parte, como pueden ver en su cuadernillo, la entrevista vincular es justamente esta mezcla
entre lo sensorial y lo metodológico, lo técnico. Repetimos, si solo es sensorial, le puedes dar buen acompañamiento, pero no intervención. Si solo es técnico, le puedes dar intervención, pero no soporte, no necesariamente soporte, ¿no? Entonces lo que buscamos es hacer esta mezcla que hemos visto, por eso te la proponemos, lo efectiva que puede ser. Y justo ponemos que la entrevista vincular es este encuentro entre dos humanos en el que uno necesita sostén para poder mirar todos sus temas, desglosar memorias, y justo lo que vamos buscando es que pueda completarse a sí misma la persona, ¿no? Y nosotros acompañamos teóricamente, aspiracionalmente, desde nuestro adulto saludable y nuestro conocimiento. Exacto. Sí, me gusta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario, duda? ¿Ya les aburrimos? ¿Ya les cuéntanos un poquito? Dime. Sujei. Sí. Que había puesto en el chat, ¿cómo sé que, nombraste un poco hacia atrás, cómo sé que lo estoy victimizando? ¿Cuál es la diferencia? Sí, victimizamos a los pacientes cuando no les ponemos límites, por ejemplo, cuando abusan de su abuso, cuando no pueden ver más allá, más que de lo que les pasó. Ahí es como si nosotros también los mantuviéramos en ese lugar de víctimas. Es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que la vamos a ir aclarando, pero lo describes perfecto, amiga, como, o sea, es como si solo miras al niño herido, corres el riesgo de no ayudar al yo o al self a volverse adulto, ¿no? Me quedo pensando en errores que he tenido yo y me acuerdo mucho de una paciente que se llamaba Libertad, ¿no? Y ya llevaba unos años aplicando MDR y estaba fascinado, ¿no? Y recuerdo que ella tenía una memoria donde su padre la golpeaba, ¿no? Y recuerdo haber trabajado con esta memoria aproximadamente durante 3 meses. ¿Eh? Y todas las veces que la veía era llanto, era era dolor, sufrimiento, y los avances eran muy limitados, ¿no? Y llegó un punto, recuerdo que estaba frustrado y pedí una supervisión y me dijeron, César, ¿por qué te has centrado tanto en esa memoria? ¿No? ¿Tendrá que ver contigo? Y claro que tenía que ver conmigo. Y decía, ¿por qué no le preguntas a su parte adulta qué opina de esta memoria? ¿Eh? Y recuerdo que en la siguiente sesión le dije, Libertad, ¿qué piensas tú de esta memoria? Y dice, pues que me sigue haciendo llorar, pero porque creo que es lo que tú me quieres mostrar, ¿qué es esto? ¿Lo que me pasa? Y decía, puta, la cagué, la regué, lo hice mal, ¿no? Porque es como si hubiera visto a esta niña vulnerable y la hubiera cuidado sin cuestionar su parte adulta. Ahora que llegamos a la entrevista quizá queda un poco más claro, pero este es uno de esos errores, ¿no? Yo creo que, como bien dices, César, es de los temas más complejos. Cuando empezamos a nombrar las experiencias adversas, te recordarás, César, que mucha gente se abrazó a sus memorias infantiles de una manera aguerrida, donde me dañaron, y entonces aquí es donde yo digo que la gente abusa de su abuso, abusa de lo que vivió. Y entonces aquí pasan de ser víctimas a ser personas victimizadas. Y las personas victimizadas quieren recibir algo por lo que vivieron. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo eso, también nosotros los victimizamos. O sea, es otra especie de abuso. Entonces, yo he trabajado con varias pacientes que entraron en ese loop y cuando yo digo, ok,
ya sabemos que tu papá o tu mamá o quien sea te golpeó, te lastimó, te humilló, no estuvo para ti. Hay más vida después de eso. Sí, pero eso fue lo que me hicieron. Entonces se vuelve la identidad. ¿Ves? Él hablaba justo de eso en estos días. Decía, el problema con el trauma es que la gente tiene como una identidad traumatizada y se vuelve, soy la niña violada, soy la que perdió. Entonces, solamente nos reducimos a esto. Cuando trabajamos solo con esto, victimizamos a los pacientes. Eso es lo que diría. Es verdad, es verdad. Gracias. De nada. Bien, pues, ¿qué te parece que vamos a una pausa? Sí, vamos. Sí, bueno. Marisa, creo que tienes una pregunta. Sí. Abre tu micro. ¿Puedo compartir ahorita? Sí. Sí. Es que con esto que están compartiendo me viene ahorita mucho como una visión de, gracias al acompañamiento vincular, poder tener como perspectivas. Entonces, permitir que la misma persona, o sea, yo como cliente o como consultante, al ser acompañado y sentirme seguro, puedo moverme a mirar acompañado del terapeuta a las diferentes perspectivas en un modo seguro y con una visión adulta. Entonces, me parece como estarme moviendo como en tres, no sé, así lo veo, como esto que decían, me veo mi parte infantil, veo la parte de mis modos de afrontamiento, a lo mejor no lo llamo así, sino lo estoy llevando, o sea, como terapeuta a la otra persona, y yo, quien esté como siendo acompañado, y al momento en el que ve desde esta perspectiva, como toda la visión, es poder elegir, decidir vivirse de forma diferente. Entonces, es ahí donde vuelvo al punto, desde este respeto mutuo, de este ser iguales, y en un modo seguro de ser acompañado sin más ni menos, puede lograr la persona como dar este paso de responsabilidad, o sea, la habilidad de responder ante las situaciones de manera distinta, porque ha tomado conciencia y lo ha integrado corporalmente a la vez. Sí, diría que sí, Marisa. César, ¿qué piensas sobre esta idea? Yo la he visto con varias pacientes, especialmente pacientes que estudiaron antes constelaciones y que ahora están estudiando con nosotros en trauma, a las que yo les digo, empezamos al revés. Empezamos con las constelaciones desde el punto de integrar todo, darle lugar a todo. Pero para poder darle lugar a todo, yo tenía que negarme a mí misma, o negar por lo menos mi propia historia. Entonces, no sé si sea al revés, pero lo pongo aquí en la mesa, como para discutirlo después tal vez. Pero pensaba que la maravilla de las constelaciones es poder mirar la vida desde reconocer lo que es, nos decía Hellinger, y ese es el lugar más adulto. Pero no creo que todos los que hicimos constelaciones, cuando las hicimos, estábamos desde ese lugar. Entonces, diría que a veces es necesario primero reprocesar la memoria. Y por reprocesar entendemos visitarla, desactivarla, desglosarla, etc. Y entonces llega un punto donde la memoria en sí misma se agota. Pero si la reforzamos y la reforzamos y la reforzamos, no hay salida. Lo dices perfecto, ¿no? Y algo muy interesante, bueno, como retomando un poco de esto, hablando desde trauma, una de las investigaciones era, ¿por qué hablar del trauma no sana? O sea, ¿por qué yo puedo ir a psicoanálisis 30 años y contar cómo me violaron y no sana? ¿No? Porque contar la historia no sana. Contar la historia solo refuerza la conexión, ¿no? Exactamente. Si pudiera poner un ejemplo, es como si tú tuvieras gripe y visitaras 200 médicos y solo vas por tu diagnóstico. Y entonces solo te dicen, tiene gripe.
Ah, tiene gripe. Ah, tiene gripe. Y entonces después de 15 años dices, tengo gripe, ¿no? Y ya lo entiendes, pero no has sanado nada. Ya después les vamos a enseñar qué sí es sanar, pero como revisitar el trauma per se no sana. Y tener conciencia no sana, ¿no? Y creo que muchas de lo que hacíamos en constelaciones clásicas era pensar que la conciencia iba a sanar, ¿no? Y entonces era, date cuenta que estás repitiendo la historia de tu abuelo. Ah, vale, ya, perfecto. Y había gente que tenía esta capacidad de reprocesar y entonces eso no sanaba. Pero había gente que en realidad eso se volvía su justificación para estar mal en la vida, ¿no? Y entonces decían, ah, es que yo ando así por lo de mi abuelo, ya ven, ¿no? Y había gente para la que eso se volvió un disparador también. Exacto, exacto, es verdad. Y dice Paz, casi que un proceso mental, ¿no? Ya era como, claro, ya casi la justificación de vida. Tienes razón, ¿no? Perdona, de alguna manera lo siento como esto de las recetas también. Lo he visto harto con los consteladores, sobre todo últimamente, como, bueno, entonces si te duele tal parte del cuerpo, entonces tienes un trauma con tu mamá. O si te, ¿cachai? Y eso finalmente en todo se vuelve una receta, y también esto, como ver y visitar el trauma, entonces finalmente me quedo como víctima y no tengo la opción de convertirme en adulto. Un poco eso, ¿no? Sí. Wow. Sí, sí. De ahí que Sujei y yo estamos tan en contra de las recetas, ¿no? Porque tener una receta es como ponderar lo técnico sobre lo vincular, ¿no? Entonces es como generar lo técnico, ¿no? Donde tienes una buena técnica y puede que sí sea verdad. O sea, puede que no es así y te pasó eso por eso. Pero sin lo vincular no hay una integración real, ¿no? Y ese es el problema. Tal cual. Súper claro. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O estamos todos hasta aquí? ¿Estamos todas de acuerdo? Pues es que por eso veo que el acompañamiento en las diferentes perspectivas, desde la experiencia, es diferente. Ay, como que se cortó, ¿no? Yo pensé que era yo. No, yo igual. Pues se fue. Bueno, pues vamos a dejar esta parte aquí entonces, si les parece. Y vamos a una pausa de 20 minutos y volvemos. Perfecto. Listo. Muy bien. Gracias.